¿Qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos un día más al programa de Tu Radio Inmobiliaria. Hoy tengo el placer, el enorme placer de tener a un invitado al que llevo tiempo siguiendo y que ha tenido el gusto de concederme esta entrevista, el profesor Miguel Anso Bastos. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, don Paco. Bueno, para quien no tenga el gusto de conocerle, ¿quién es el profesor Bastos y sobre todo a qué se dedica hoy en día? Profesor Bastos es un humilde profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela y hace su trabajo lo mejor que puede. Yo de momento me dedico a preparar clases y docencia y de vez en cuando pues estudio o hablo de algún tema de estos de liberalismo, de narcocapitalismo o de cosas de este estilo. En estos momentos me encuentro estudiando temas de la derecha americana, pero sigo estudiando mis temas de política pública y de intervencionismo y temas de este estilo. Mm. Bueno, para mí es un libro abierto. Para quien no lo sepa, efectivamente es doctor en Economía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Y sobre todo por lo que más se le conoce, por lo menos por lo que yo le conocí, es por ser un férreo defensor del liberalismo económico. Porque por ir directamente al turrón, ya que no disponemos de todo el tiempo que a mí me gustaría, empecemos por la propiedad privada. Me gustaría preguntarle quién cree que es el principal defensor del derecho de la propiedad privada, si lo es el Estado o no. No, yo creo que el Estado no es el defensor de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es una vieja discusión, ¿no? Pero yo creo que es algo previo a la aparición del Estado. Y el Estado, en muchos aspectos, digamos que es el que registra la propiedad, es el que establece determinados usos, pero claro, en muchos aspectos puede ser considerado que incluso que es un agresor de la propiedad privada. En el sentido que, por ejemplo, limita el uso de la propiedad. Estamos hablando del sector inmobiliario, por ejemplo, pues limita qué puede hacer o no con su casa, qué usos le puede dar o no, independiente, o sea, pero por criterios, digamos, meramente políticos, ¿no? Y por otro lado, podríamos decir que tiene el derecho, digamos, a quitarle su propiedad más o menos cuando lo decide por criterios que él mismo decide, o que, por ejemplo, se establecen intereses sociales, que es algo que es muy indefinido, criterios Ujú. estratégicos o de otro estilo, pues para limitar la propiedad, pues expropiarla. Por ejemplo, ahora en mi ciudad se está discutiendo que el ayuntamiento quiere, para hacer un vial, quiere expropiar 40 casas. ¿Quién es el agresor de la propiedad? En vez de intentar comprarlas o negociar, no, es propia. Y es propia, pues en muchos casos al precio que tras una negociación en la que es parte interesada, ¿no? Entonces, que no, normalmente no refleja el valor de mercado o no refleja el valor simbólico o sentimental que puede tener una vivienda. Si a lo mejor lleva una familia lleva viviendo allí pues, varias generaciones allí, porque tienen que expropiársela así sin negociar o sin negociar un precio, ¿no? De a mí esas cosas me gustan mucho. Y otra cosa, después la propiedad, pues, por ejemplo, llegamos a extremos absurdos como que determinen el color que tiene que pintar, Es ¿no? cierto. ¿No? Y algunas cosas podrían tener su lógica, pero otras, por ejemplo, subir una altura o cambiar unas cosas si no hace daño a nadie, porque tienes que andar a pedir permiso. Tienes hasta cambiar unas tejas, tienes que pedir permiso para todo, ¿no? Yo un debate que he tenido con amigos del sector y no del sector, eh, por ejemplo, en este caso de la propiedad de, por ejemplo, una calle, unos vecinos, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo para establecer las normas de las fincas de esa calle? Si quieren pagar o no, por ejemplo, un alumbrado, si quieren poner efectivamente la casa de un color, la fachada de un color, y por qué lo tiene que decidir un tercero, ¿no? Quizás eso sería interesante. A lo mejor alguien, por hacer un poco de abogado del diablo, diría, bueno, pues es que esta fachada está protegida porque es histórica y deberíamos de respetar la estética de 1930 de Madrid, por poner un ejemplo. Es que una de las cosas que tiene el urbanismo que a mí me llama la atención, de política pública, es que se incorporan criterios estéticos a la hora de valorar la política pública. Los teóricos de la intervención pública pues usaban otro tipo de criterios, si bienes públicos, que externalidades, pero el color, la estética, ¿quién decide qué es bonito, qué es feo y cuándo un edificio merece ser conservado, cuándo no, y a partir de qué año es histórico? Por ejemplo, ¿no? Sí, son criterios subjetivos. Los criterios subjetivos a criterio del legislador o del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del Estado, es decir, que decide lo que es bonito y lo que no es bonito. Al final lo decide un señor, lo decide pues, algún técnico de urbanismo que le gusta una cosa o no le gusta, o le gustan los materiales que tengo en mi casa o no le gustan, ¿y por qué le gustan o no? Siempre digo que las ciudades históricas, como Santiago de Compostela, ¿no? Uh -huh. Es una ciudad que fue hecha sin plan.
Pero ya los propietarios de su casa ya buscaban hacerlas bonitas. Lo que hay en Santiago, por ejemplo, hoy en día no se permitiría. Claro, La fachada del Obradoiro, que es una la plaza del Obradoiro es una plaza, por ejemplo, que combina estilos arquitectónicos de distintos siglos. Hoy en día eso no se permitiría es y cierto. creo que el resultado es bastante armónico, ¿no? La Torre Eiffel hoy no se permitiría, por ejemplo. Es cierto, es cierto, es cierto. Muy interesante, empezamos fuerte, empezamos fuerte. No, claro, porque decir, yo entiendo que, bueno, que podría haber algún tipo de plan, así que creo que no es necesario, pero bueno, puedo entender cierta lógica, pero porque es una cosa sea bonita, me tiene que privar de su uso. Además, castiga a quien lo hizo bien. Yo imagino que tengo una casa histórica, la conservo, la cuido y tal. Bien, entonces ya me la hacen BIC y ya me impiden hacer del uso yo que quiera de ella, ¿no? Ya no puedo, ya tengo que pedir permiso para todo. En cambio, si lo destruyera o la cosa por el estilo, pues no le harían caso ninguno. Me castigan por hacerlo bien. Yo el principal interesado en que mi casa sea bonito soy yo. Entonces, profesor, ¿quién debería ser el principal defensor del derecho a la propiedad privada? ¿El propio individuo? Pues son las personas, los individuos, las normas constitucionales, ¿no? Muchas veces se establecen sistemas de propiedad por convención. Es decir, no es necesario esto. Es normalmente pues, la persona quien lo... En todo caso, el Estado debería, en el mejor de los casos, registrar la propiedad, pero no decir que es el garante de ella. Porque, repito, se la pueden expropiar o cambiar el uso a voluntad. Es cierto, es cierto. Por Es cierto. Hablaremos más ejemplo, adelante de ese. usted tiene un terreno. Alguien decide que eso no es urbanizable. ¿Y por qué? Porque ¿qué tiene de particular un terreno? Es decir, la mayor parte de los terrenos de España, ¿por qué no pueden ser urbanizados? ¿Qué tienen de particular, de bonito, de conservado? No. Mira que hay terreno y terreno y terreno. Usted anda por España y hay terreno, terreno, terreno. Sin porque no se pueden hacer núcleos allí, etc. Incluso con autopromoción de los núcleos. Por ejemplo, en el siglo XIX el urbanismo, cuando se construyó una urbanización, iba urbanizada también, con sus alcantarillas, con sus carreteras, con sus aceras y con todos los suministros necesarios. Y ya se vendía el paquete, ¿no? Porque no se pueden hacer modelos de ese estilo. Incluso los terrenos industriales aquí así también. Entonces ahí está la cosa, porque tiene que ser, digamos, y porque tiene que ser, digamos, una administración que no puede ser otro tipo de cosas. Repito, antiguamente los propietarios se autorregulaban. Yo siempre digo, cuando vienen a muchas ciudades históricas, es decir, ¿cuál es la parte con plan y la parte sin plan? Es decir, en Santiago, por ejemplo, hay una parte urbanizada, moderna y una parte antigua. Bueno, ¿cuál es la que está hecha con plan y la que hecha sin plan? ¿Cuál es la que vienen a ver los turistas? ¿La hecha con plan o la hecha sin plan? Sí, sí, Claro. es idéntico en Madrid, sí, sí, Pero no solo efectivamente. eso, Venecia, Londres, muchas casas fueron hechas, sí. Entonces, profesor, tocando un tema que ahora está muy de moda y muy de controversia, el tema de la ocupación, se supone que entonces el Estado es quien debería de garantizar o responsabilizarse de estos casos y no las empresas de seguridad privada. ¿Qué opina? Las empresas privadas aparecen porque hay un fallo en el funcionamiento del gobierno. Es decir, el Estado no es capaz de garantizar la propiedad privada que dice defender. Porque a una persona le cobran impuestos por tener una vivienda. Impuestos Sí, sí. municipales de todo tipo, impuestos a la hora de comprarla, la tiene que usted que registrar y garantizar en un registro de propiedad, con un notario, tiene que hacer un montón de papeles y después para que no se la proteja. Entonces, claro, no es normal que aparezcan empresas de este estilo, porque la justicia, por lo que sea, es lenta y porque la ley no favorece al propietario. Y desde luego esto va en contra del abaratamiento de la vivienda. Porque ¿quién en su sano juicio se va a invertir en una vivienda que se la pueden ocupar? ¿O quién va a poner en alquiler una vivienda que se la pueden ocupar y sobre la cual no tiene derechos? ¿No? Claro, Totalmente. claro, eso va en contra totalmente de lo que se dice promover, en mi modesta opinión. Le voy a hacer una pregunta bastante polémica. Eh, ¿La vivienda es un derecho? A ver, esto es un debate filosófico y viene desde muy antiguo. Yo creo que no existen derechos positivos. Y si la vivienda es un derecho positivo, no creo que exista. Pero como tampoco existen derechos a muchas cosas que vienen en los papeles. Por un motivo, porque es un derecho que implica que otras personas tienen que financiarme mi derecho. No sé hasta qué punto yo tengo derecho o la capacidad de obligar a otras personas a que financien mi derecho. Además que es un derecho difícilmente que requiere de medios, digamos. Es un derecho que todos los derechos positivos requieren de unos medios. Yo puedo poner un derecho a la vivienda, pero si yo no tengo medios o mi Estado no tiene medios, garantizo ese derecho a la vivienda.
Además implica muchas cosas. Por ejemplo, una persona recién llegada a España por el derecho de llegar, legal o ilegalmente, tiene derecho a la vivienda. O sea, tienen que hacer una casa para cualquier persona que llegue, legal o ilegalmente. No, pero tiene derecho solo por el hecho de estar aquí. Un inmigrante, repito, que sea legal, perfectamente con sus papeles, tiene que tener derecho a que le financien una vivienda. ¿Cómo se financia eso? Porque el derecho a la vivienda implica quitarle derecho a otras personas, implica que otras personas tienen que financiar de una forma o de otra el ejercicio de ese derecho. Yo no Cuando sé dice qué financiar, punto, se refiere con sus impuestos, con, bueno, claro, o con su trabajo o con lo que sea. ¿No? Entonces, es un debate, se abre, bueno, lo explica Isaías Berlin. Eso no quiere decir que una persona pues, no deba tener una vivienda o que no haya que buscar la forma que tenga una vivienda. El problema es definirlo como un derecho, ¿no? Como un derecho positivo. En el sentido de que yo tengo derecho a tener determinadas cosas, ¿no? O sea, es decir, si yo no tengo dinero para tener ese bien, sea cual sea el derecho positivo, otras personas tienen la obligación de trabajar unas horas para pagarme a mí ese bien. No sé hasta qué punto eso puede ser defendible. Es por defendible filosóficamente. Si me lo dice, mire, hay que ayudar o que hay que facilitar que las personas tengan vivienda, ahí estoy de acuerdo. Definirlo como un derecho es otra cuestión, porque es exigible contra otras personas, no contra el Estado, contra otras personas. quizás por hacer yo un poco de abogado del diablo, alguien escucha este discurso y puede decir, pues es que es poco solidario, ¿no? Porque al final todo el mundo tendría que tener derecho a estar en un techo, ¿no? Encobijarse y tener no sé, unos bienes básicos. De hecho, la vivienda por muchos es considerada un bien de primera necesidad. Entonces, no debería, o sea, no debe de regularlo el Estado para un bien común. Por poner un Por ejemplo, ejemplo, la alimentación también es considerada un bien de no primera está, no necesidad y está, tú puedes elegir ir a no Mercadona está o... constitucionalizado, o el vestido. Sin vestido un día de frío como hoy puede estar muerto y no hay ningún derecho al vestido. Pero los mercados proveen suficientemente bien de vestido barato o de alimento barato como para que nadie piense en constitucionalizar ese derecho. Interesante. Pues la vivienda debería ser lo mismo. Hay que buscar la forma que la vivienda sea tan barata y tan asequible que todo el mundo pueda tenerla, pero no por escribir en un papel. Mire, yo a veces voy a América Latina. Tuve la suerte con conocí un profesor que fue uno de los redactores de la Constitución, ¿no? Ajá. Me regaló una Constitución. Yo veía una Constitución Benito da Borda llena de derechos de este estilo, ¿no? Pero yo después veía gente viviendo en la calle o pasando necesidad, no lo veía con mis propios ojos. Digo, ¿qué más da que en el papel ponga que tienen todos los derechos y después no se cumplen? ¿No? Porque no hay medios para hacerlos cumplir. Lo que hay que conseguir es que esas personas puedan acceder a una vivienda. Y el problema es por qué son tan caras las viviendas y por qué es un sector que no se abarata, a diferencia de otros. Porque la telefonía se abarata, porque la ropa se abarata, porque los automóviles se abaratan, porque todo se abarata y la vivienda no se abarata tanto. Cuando perfectamente sería posible, con la tecnología que hay en día de hoy. Yo veo ahora cómo trabajan los albañiles o así con las obras, veo estas placas sándwich, veo estas Sí. arquitecturas modulares, Modulares. que son fáciles modulares, que son fáciles de montar, tal, y que son fáciles, crean una vivienda bastante digna, ¿no? No, y de forma bastante barata, porque no se puede aprovechar esa tecnología, esos técnicos para que las personas tengan viviendas baratas. Se pueden acceder a ellas, sea alquilando, sea comprando. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Igual que lujos como era el automóvil antes o los teléfonos móviles o este tipo de cosas que se democratizaron muchísimo. Y porque otros bienes como que también mejoraron mucho técnicamente y se abarataron como la construcción, no pueden aplicarse esas mejoras, ¿no? De tal forma que se puede acceder a una vivienda de forma barata. Quizás ¿Qué es lo que por la poca crees? oferta de suelo, porque yo a veces pienso, verdaderamente, esto lo he hablado con un amigo, con Quique, la primera persona que entrevisté en el podcast, que es inversor, y verdaderamente lo que más vale a veces es el suelo, el material construido vale más o menos siempre lo mismo, o sea, es continuo en el tiempo, lo que cambia el precio de la vivienda es donde esté localizada, que quizás es más intangible el suelo, pues el valor que tiene estar en el barrio Salamanca de Madrid o Bueno, estar pero en eso el ya es una Ferraz. cosa. Yo si quiero vivir ya en un sitio fino, un sitio así de ese estilo, pues es otra cuestión ya de que el Estado no me tiene por qué garantizar. Yo tengo también derecho a vivir en un barrio de esos, como de esas calles que dice usted, ¿no? De Salamanca o así, ¿no? Tengo yo derecho a vivir ahí, no, yo tengo derecho a tener una casa. Pero no tengo por qué vivir en un barrio de esto. Además, pero aún así, en espacios de este estilo, como los centros de las ciudades, ¿por qué hay limitaciones a las alturas?
Lo que quiere es que viva gente en el centro, ¿no? O sea que hay una especie de límites, yo creo que políticos, no sé exactamente qué intereses mueve de que se restrinja artificialmente el uso del suelo. Cuando, Hablando un poco de en las España otra grandes... cosa no habrá, pero suelo hay. Sí, 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 sí. Y solo sí, sí, por soltar de las administraciones mucho. De hecho, Sí. hablando de las grandes ciudades, en concreto de Madrid, me gustaría preguntarle por qué cree que suben tanto los precios de la vivienda en grandes ciudades como Madrid y sobre todo cómo abordar este problema. A ver, uno es, efectivamente, a ver, por un lado hay muchísima demanda de gente. Yo veo que mis alumnos, así, muchos quieren ir a Madrid. Claro, si van a Madrid o van a trabajar allí, pues pujarán por vivir en el centro y si tienen buena renta, pues tendrán que subir los salarios porque quieren vivir allí. Eso ya no es un... Pero otra cosa es vivir en Madrid. Madrid, cuando voy yo allí, veo que alrededor de Madrid hay un montón de monte, de terreno, no especialmente bonito, o sea, se carral, ¿no? Sí, 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 es así. No es un... Supongo, ¿por qué no se puede construir así? Allí, ¿no? ¿Qué limita ese uso? ¿O qué limita las alturas en muchos barrios de Madrid que no son históricos, ni siquiera ya poniéndonos así en exquisitos, que no, barrios que no son históricos, ¿no? ¿Por qué limita en muchos barrios? ¿No? Pues mucha gente quiere ir a vivir allí, normal que el precio suba. Eso Sí, como quizás pasa el también. exceso de demanda Claro. y la poca oferta al final. O sea, Sí, la poca oferta, claro. Y eso que Madrid creo que es algo más libre que en otras zonas. Sí, sí, de hecho bastante más que otras zonas de España. Sí. Eh, de hecho, el problema que vamos, yo que trabajo y vivo el sector inmobiliario de Madrid todos los días, es que hay verdaderas dificultades administrativas para liberar el suelo, para, por ejemplo, cambios de uso, calles que han quedado obsoletas con locales que se podían convertir en bajos. Las trabas administrativas, sí que es verdad que hace poco ha habido implementaciones en la Comunidad de Madrid y en Madrid para acelerar estos procesos, pero creo que es algo generalizado en toda España, que a lo mejor para conseguir un Y es cambio de muy uso lento. es muy lento, es Y verdaderamente lento. licencias, y licencias y normas y todo tipo de cosas. Tiene que andar a medida allí con metros y calcular y áreas y cosas por el estilo. Ahora eso dificulta mucho. Antes yo creo que era más libre todo. Sí, sí. ¿Y qué opina usted del crecimiento exponencial de Madrid con respecto a otras grandes ciudades españolas? Es decir, ¿tiene un sentido más un modelo demográfico de país como Alemania, donde hay Y a mí más, entre me paréntesis, gusta ciudades más, medianas? yo creo que una gran urbe a gran escala no aporta grandes ventajas más allá de un punto. Pero bueno, eso lo decidirán los que viven allí. A mí me gustan los sistemas de ciudades así como modulares. Modulares no, como en red. Ciudades Sí, pequeñas de 40 a 50 mil habitantes. Al final, yo no es que conozca mucho Madrid, pero cuando voy allí veo que la gente que conozco, que hablo con ella, no se mueve de los sitios. sí, sí, o sea, yo le pongo un ejemplo bastante claro. Mi familia paterna es de Cáceres. En Sí. Cáceres, si no me equivoco, estamos hablando de unos 90 100 mil habitantes. Carabanchel, que es uno de los barrios de la periferia de Madrid, tiene 315.000 habitantes. O sea, la diferencia es brutal. Es brutal. O sea, en Madrid cada vez hay más. O sea, cada vez somos más. Es algo que yo No, viendo pero años digo que atrás. cuando hablamos de Madrid, ¿no? La gente, yo cuando hablo allí con las personas de por allí o cuando voy allí, yo cuando voy a Madrid no, me muevo siempre en los mismos sitios, en Sí, sí. determinados barrios. Hay zonas de Madrid que no conozco. Carabanchel, por ejemplo, pues no la conozco, acaba de citar usted, pero muchas otras zonas yo las veo allí, pan bendito, en el metro, tal, pero nunca estuve yo allí. Y supongo que los madrileños también al final acaban operando en sus barrios, como yo en mi ciudad, que es mucho más pequeña, acabo operando en sus barrios, ¿eh? No acabo andando Totalmente. por toda la ciudad. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. ¿Tiene Porque más tienen sentido su... entonces un modelo más deslocalizado que no concentre tanto Madrid como un agujero negro quizás de riqueza y a lo mejor por ende de pobreza progresiva para el resto de ciudades más pequeñas de España? No, porque es como lleva toda la población para allí, la concentra allí, claro, porque se dan fenómenos, si todo se concentra en unos pocos barrios, la población, pero sube de precio, claro, y se crean problemas de gentrificación, que expulsan personas de sus domicilios históricos, etcétera. Es decir, eso no creo que sea deseable tampoco, aunque a lo mejor sea inevitable, ¿no? Pero lo ideal sería, a mí me gustan las ciudades pequeñitas, a escala, eso sí, bien conectadas. Sí, Vale. como bueno, con trenes o cosas rápidos que se puedan conectar, así como en Galicia de eje Atlántico, por ejemplo, ¿no? Quizás Al es un final, problema en la de Vigo a dirección. Coruña es casi como una ciudad. De Vigo a Coruña es 1 hora y media. Yo veo mucha gente en el metro de Madrid que me cuentan que lleva a lo mejor 1 hora y pico en el metro para ir a trabajar. ¿Eh? Fácil, sí, sí, fácil, puede ser, ¿eh? Es Digamos bastante. pero al final vivimos en pequeñas ciudades, todas a lo largo de la costa,
entre Vigo, Coruña, Pontevedra, Santiago, ¿no? Villa García. Y cada uno vive en su ciudad, pero pues está bien, relativamente bien conectado. Sin vivir, digamos, sin crear los problemas de masificación que se generan en grandes ciudades. Pero las ciudades, claro, tienen aspectos buenos. Después, como que se me estratifica, a mi gusto, demasiado, ¿no? Porque hay barrios como solo para unas personas, pero otros, por ejemplo, en todas las ciudades grandes hay barrios marginales. Pero al ser grandes generan culturas muy grandes de pobreza. En ciudades más pequeñas es más difícil de ver. Todas las ciudades tienen sus pobres y tienen sus ricos, pero están como más mezclados. Es más difícil encontrar barrios grandes de decenas de miles de personas que viven, por ejemplo, en la marginalidad. Eso, por ejemplo, en las ciudades de Latinoamérica. Pero en ciudades grandes esos fenómenos se dan. En una ciudad pequeña ese fenómeno no se da en la misma escala. Es difícil encontrar un barrio en una ciudad pequeña que tenga las características, digamos, de la marginalidad o un barrio hiperelitista, ¿no? Y este problema, profesor, quizás se solucionaría aumentando la inversión o atrayendo inversión de las ciudades ahora más pequeñas o medianas y quizás liberalizando o aumentando la oferta de vivienda en las ciudades más grandes para que se regulen los precios? ¿O cómo cree que se podría solucionar este problema del agujero negro de Madrid? Yo no soy un planificador, entonces no me gusta planificar el futuro. Supongo que también si Madrid crece, alguna razón tendrá para crecer, ¿no? Ahora es un pueblo industrial también, antes era un pueblo administrativo, pero también tiene industria, tienen muchas comodidades, ¿no? Tienen buenos aeropuertos, tiene un aeropuerto muy grande, se ha muy bien comunicado con muchos sitios, tiene buenos trenes de... Claro, cuando hablan de los AVEs, por ejemplo, dicen, no, es que qué bien que viene el AVE para Vigo. No, el AVE también va para Madrid, es de ida y vuelta. Es decir, es un sitio que el madrileño puede desplazarse a toda España muy cómodamente. Es cierto, sí. ¿No? Pues claro, es un polo de atracción y eso tiene también cierta trampa, ¿no? Pero siempre se vende como que es una inversión en Galicia. Ve, cuando usted habla de Galicia o hace la Andalucía, es una inversión en Andalucía, pero es una inversión en Madrid. Totalmente. Y solo se vende como hay que bueno es que gastamos el dinero allí. No, espere. Usted, el madrileño, se puede mover muy cómodamente a todas partes. Cosa que de otras partes no, claro, eso también ayuda, ¿no? Tiene muchas ventajas, aparte de las que merece, ¿no? Como buena política fiscal, etcétera, ¿no? Pero no estoy culpando aquí a Madrid de eso. Pero es normal que si eso se convierte por la atracción, acaba generando pues, el vaciamiento de todos los recursos humanos del resto de España. Muy interesante. Hablemos del alquiler. En la crisis del 2008, la subida de los precios fue provocada en gran parte por el hiperendeudamiento bancario. Sí. ¿Hoy en día tiene sentido políticas que limiten los precios del alquiler? No, porque lo que hacen es eliminar el alquiler, no traer más. Eso ya se hizo en los tiempos de Franco, la gente se olvida. Es decir, el tardofranquismo limitó los precios de los alquileres y consiguió deteriorar los cascos históricos de todas las ciudades españolas. Porque ¿qué propietario en sano juicio renovaba la vivienda con alquileres congelados? ¿No? Aparte, ¿Qué incentivo un fenómeno de que no hay incentivo para parte del inquilino conservar la vivienda más allá de su uso razonable. Me explico. Unas personas tienen un ciclo vital. Al principio, pues de jóvenes, así como usted, pero a lo mejor viven solos, ¿no? O con algún compañero. Después, a una edad, pues, hacen una familia, pasan a ser 4, o a lo mejor en una casa, ¿no? Y después los hijos se marchan. Entonces quedan 2 otra vez, ¿no? Lo normal, si vive usted de alquiler, es que fuera modulando su vivienda de acuerdo con su vida, ¿no? Sí. Si vive de alquiler. Pero si tiene un alquiler congelado, no lo suelta, porque esté usted solo. Y no hay un ajuste correcto de la población digamos, el uso de la vivienda de la población. En Vigo, por ejemplo, en el caso de una ciudad antigua, yo vi, por ejemplo, pisos enormes habitados por una persona mayor ya, pero con una casa enorme, en vez de buscar un piso incluso más cómodo para él, pues para limpiar o para lo que fuera así, ¿no? Pero conserva la vivienda porque es de precio adquirido. Pero en esa casa una renta antigua y paga X. Y eso me refiero, al final en esa casa cabían 6. Son casas que cabe perfectamente una familia de 6 personas, pues está habitada por una persona sola, por conservar la renta antigua. Entonces no hay un ajuste del uso del espacio a las necesidades de la población. Y quizás, profesor, yo creo que estos intentos también lo que generan es una economía sumergida, es decir, el propietario te cobra 1.000 euros por el alquiler porque así lo establece el Estado
pero el precio de mercado, digamos, de esa casa, vamos a decir que son 1.200 euros. Entonces, esos 200 euros los va a cobrar en B o los va a cobrar de alguna manera o va a hacer algún tipo de triquiñuela y se generan este tipo de O lo va a situaciones. cobrar no manteniéndolo, no pintándolo, no arreglándolo, etcétera, cuando le toca. Al final acaba deteriorándose. ¿No? Es el problema que tienen los controles de precios. Pero que aparte disuade de alquilar. Si tuviera un piso, yo cuando si tuviera un piso para alquilar, yo calculo, a ver, ¿por qué alquilaría? Esto me tiene unos riesgos, ¿no? Me tiene unos riesgos de impacto, además me tiene un riesgo del propio edificio por el uso se deteriora, no sabes muy bien a quién vas a meter allí, etcétera, ¿no? Entonces, por si acaso, si te limitan, digamos, la oferta de vivienda se limita. Y ese es el problema que hay. Entre otras cosas, hay muchos pisos vacíos porque la gente no quiere alquilar, porque alquiler no es nada flexible en España. Entonces, la limitación de los precios puede acabar reduciendo la oferta y por ende subiendo los precios. Claro, claro. O deteriorando la calidad de los pisos. Sí, porque el propietario no tiene ningún incentivo para ganar. Es decir, no. Tanto no lo mejoran, no lo tienen adecuado, no tienen por qué venderlo bien, pues se le va a vender igual. Si está limitada la oferta, pues lo voy a alquilar igual porque voy a mejorar, ¿no? Porque son, claro, son cosas contraintuitivas, pero además ya han sido ensayadas. Y fueron los socialistas los que quitaron el control de precios de los alquileres. Creo que fue, ¿cómo se llama? Un ministro de Felipe González, el ministro de Economía, que no me acuerdo del nombre. Es decir, pero, que es muy famoso. Pero Boyer, fue el decreto Boyer que retiró pero ahora lo quiere volver a poner otra vez. Y saben que eso no funciona. Decía un economista que es la forma más eficaz de destruir una ciudad exceptuando el bombardeo. ¿No? No, fíjese en los cascos de muchas ciudades, están deteriorados así por culpa de los controles de este estilo. Sí, sí, Las en personas, Barcelona hemos visto casos, o sea, es tal cual. claro, porque a corto plazo, el problema es que a corto plazo no se nota. Y el que hace la ley queda muy bien. Pero a medio plazo sí se nota. Porque nadie suelta el piso. No hay que tener un piso de precio controlado, de renta controlada, no lo suelta. Voy a hacer de nuevo de abogado del diablo y le voy a preguntar, típico comentario que a lo mejor le puedo decir, no es que los grandes fondos de inversión son los que dirigen el precio del alquiler en grandes ciudades como Madrid. ¿Qué opina al respecto y sobre todo quién es verdaderamente, o qué opina usted de quién es verdaderamente quien marca el precio de la vivienda? Que es como un debate El muy precio de la típico vivienda en lo la marca televisión. la oferta y la demanda. Si vienen un fondo y hacen pisos, pues no subirán el precio, lo bajarán. No acabo de ver por qué. Es como el fondo de inversión, pues supongo que se especializará en determinados sectores. Usted lo conoce mejor que yo porque se dedicará a estas cosas. Se especializará en determinados nichos. Por ejemplo, ejecutivo que va a Madrid a trabajar un año, que viene de Alemania a trabajar un año. Pues supongo que el fondo de inversión buscará pisos de ese estilo. Serán casi como pequeños hoteles, digamos, ¿no? Como, Sí, 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 incluso con servicios de limpieza ya y sí, de catering y totalmente. de todo. Serán cosas de ese estilo. Pero si yo voy a vivir allí de estudiante a un cuarto, no creo que vaya un fondo de inversión de esos. Hablaré con un señor o una señora a ver si tiene un cuarto para dejarme, una cosa así, ¿no? Entonces, no creo que fijen los precios de todo. Bueno, los fondos de inversión, los fondos de inversión en otros sectores no tienen por qué fijar los precios, ni de las acciones ni de otro tipo de bienes. Pueden influir en la medida que se indiquen precios, pero no creo que fijen los precios. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría preguntarle también por el tema de los impuestos. En España, de media, por la compraventa de una vivienda, se pagan aproximadamente, a grosso modo, cogiendo todas las comunidades autónomas, un 8% en impuestos directos sobre el precio de compra. En Europa, la mitad. ¿Por qué crees que hay tanto interés del Estado en meter mano en este sector, en el sector A ver, inmobiliario? porque eso fue siempre así, los bienes inmuebles, al no poder escapar precisamente, pues son siempre fruto de impuestos, todo lo que son las tierras o las propiedades fundiarias, las casas, los terrenos, así siempre son fruto de impuestos porque no puedes escapar, no los puedes llevar contigo y son difíciles de ocultar, entonces siempre fueron la base de los impuestos. Pero claro, cualquier cosa que la agraves, pues se va a producir menos. Existen grandes diferencias del impuesto de transmisiones patrimoniales, del ITP, entre regiones, entre comunidades autónomas. ¿Crees que es justo pagar más en una comunidad que otra por la misma vivienda? ¿Cree que es bueno que haya diferencia o que existan estas diferencias
para favorecer la competencia entre comunidades autónomas. Por Pero ejemplo, en no, el caso de Madrid, lidera muchas de las reducciones y exenciones de impuestos. No sé, qué opina al respecto? sí, no creo en la competencia fiscal, porque además es una cosa que se imita. Madrid, por ejemplo, eliminó en su momento los impuestos de sucesiones, ¿no? O los bonificó, mejor Los dicho. bonificó. Sí. Bueno, pues fue, al final acabaron copiando casi todas partes. Son raras ahora las que tienen impuestos de ese estilo y aún así lo están bajando, las que tienen. Porque al final, claro, es una cosa que la gente empieza a protestar y empieza a demandar. Por eso lo quieren armonizar, como dicen ahora, ¿no? Pero yo creo en la competencia. Si además, claro, forma parte de la autonomía. Si yo quiero llevar a cabo una determinada política fiscal, pues tengo derecho a hacerlo, pero también tengo derecho a llevar a la contraria. Y así también nos sirve de contraste, es decir, nos sirve para ver cuáles funcionan bien y cuáles funcionan mal al respecto. ¿Cree que en el caso entonces de la Comunidad de Madrid, que lidera estas reducciones o estos beneficios fiscales, va a hacer que los ricos, o la frase típica de los ricos cada vez van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres si el resto de comunidades no se ponen las pilas en otras materias de... Claro, porque yo creo que es bueno porque te obliga a competir. No tiene nada de malo. Los demás pueden estar muy cómodos, pero así te obliga un poco a dinamizarte. Tú puedes hacer lo que quieras, Madrid puede hacer lo que quiera también. A mí eso no me parece mal. Y además sirve para imitar, sirve para ver si Madrid hace una cosa mal, también no se copia el resto. Si hace una cosa bien, se copia. Es lo bueno de la competencia. Se copian las cosas buenas y las malas no se imitan y acaban desapareciendo. Pues no, yo creo que fue una cosa buena que haya competencia en este tipo de cosas. Si no, creo que aún sería bastante peor. Sí, 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 o sea, vamos, estoy totalmente de acuerdo y de hecho creo que tiene que servir de referencia para que, oiga, que se puede generar riqueza, oiga, que se puede atraer riqueza y que es un modelo estable y que puede replicarse el resto de comunidades autónomas de Porque el España. contraste es muy fácil. El contraste de países también se puede ver entre estados distintos. Entonces, dentro del mismo país, como hay más movilidad interna, es más fácil de constatar, porque todo el mundo tiene un pariente en Madrid, todo el mundo tiene algún amigo en otra comunidad autónoma. Entonces, ya nos cuenta él cómo es allí y eso después se va demandando y se aprenderá. Se aprende si funciona, si no funciona no se copia. Lo bueno, que el éxito de Europa en buena medida se debió a eso también, que había muchas unidades políticas. Si alguno hacía una política que funcionaba, los demás la copiaban. Si no funcionaba, se quedaba circunscrita a un solo país. Y dentro de las autonomías opera el mismo fenómeno. Si una cosa funciona, se copia. Si no funciona, son laboratorios de democracia, que le llaman así la gente fina. ¿No? No sé, como hay esa tendencia quizás ahora a unificarlo todo bueno, No, pues de hecho ahora la nueva ley de la vivienda, que es un tema que me gustaría tocar con usted, profesor, se barajan muchísimos puntos, entre otros, pues más impuestos para las viviendas vacías, limitación del alquiler a los grandes propietarios. ¿Cree que con este tipo de leyes se está castigando la generación de riqueza o simplemente como desde estas posturas en este caso de la izquierda, se está nivelando la balanza para los más desfavorecidos? si me ponen un impuesto a la vivienda por tenerla vacía, yo primero porque tengo una vivienda vacía. Si tengo un bien que cuesta pues, varios centenares de miles de euros, lo tengo vacío, sin aprovechar. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. ¿Por qué no pongo esa vivienda? Y es la primera pregunta que hay que hacerse. Teniendo un activo tal, ¿por qué no le estoy sacando algún provecho? ¿No? Esa es la primera cuestión, si está vacía de verdad. Pues la segunda, ¿a qué se le llama vacío? ¿No? Por motivos de trabajo puede tener necesidad de 2 viviendas en 2 ciudades o lo que sea así, o puede tener una casa para invitados, o puede tener una casa para mis familiares, o sea, puede tener una casa como, si me ponen un impuesto a una casa y le llama vacía esa casa, simplemente no compro casas. Porque gastaré el dinero. Bañarme en champán, por ejemplo. ¿No? Sí, sí, Es sí. una cosa que me parece un poco absurda. Si gasto mal el dinero, ¿no? Sí, es tu problema, es Gasto, tu libertad. no, pues si yo gasto el dinero por ahí de parranda, ¿no? Gastándolo por ahí, como esos que gastan 30.000 euros en una noche. Bueno, pues, Sí. o más. No, yo lo gasto de parranda, llevo la buena vida. Me voy aquí una chabola allí en las Maldivas, una cosa así, gasto el dinero todo de parranda. Está muy bien, que el señor más bueno que vive la vida. Ahora, si yo ahorro diligentemente unas pesetas
un ejemplo que me ponía siempre mi madre, de una señora de por aquí, que cogía hierbas en el campo, las iba a vender a la plaza y con aquel dinero hizo una casa. No sé si me explico, ¿no? Es un ejemplo que se ponía así a los niños de antes, no a los de ahora, ¿no? Porque aquella señora, mira, aquella señora de allí, todos los días cortaba sus hierbas, iba yo a la plaza, las vendía y tal, y con aquellas monedas fue ahorrando y fue haciendo una casa, iba a tener una casa buena, ¿no? Es decir, si esa señora dice que no puede tener una casa, una cosa así, pues gasta el dinero por ahí, lo gasta en beberlo, lo gasta en otro tipo de diversión. O sea, yo lo gasto, ahorro para tener una vivienda, yo que sé, para el futuro, para un hijo, pues para invertir o como ahorro ladrillo, que también puede ser una inversión, es una forma de ahorro, ¿no? Totalmente. Bastante. Es decir, que es una forma de ahorro. Y no tan insensata como la gente piensa. Muchas veces discutes con los economistas así liberales, no, que la casa es mala inversión, empiezan a hacer números, cosas por lo puedes sacar más en renta. No, en renta variable le puedes sacar más, ese no es sí, pero está ahí, la tienes físicamente, la tienes. La renta variable va para arriba o va para abajo, para que yo lo tienes, además puedes vivir en él si te vienen mal dadas. No. Sí, eso en la bolsa O no sea, puedes hacerlo. es una inversión, pues la gente que es español invierte en ladrillo. Bueno, pues es una inversión, pero no es tan estúpida como la gente parece. Como si hacemos un cálculo matemático parece, ¿no? ¿Qué opina en esta ley de la vivienda? Se habla de las llamadas zonas de mercado tensionadas, de limitar el alquiler en estas zonas. ¿Cree que a la larga va a ayudar o va a empobrecer estas zonas, digamos, de recursos más limitados, Creo que no les va a ayudar. limitando la inversión? Y sobre todo, me gustaría preguntarle qué criterios, o sea, definir una zona tensionada o no, me parece que es un criterio ciertamente también que puede llegar a ser subjetivo. Es subjetivo de todo. Que suban, yo que sé, el 10% y porque el 10 y no el 12. ¿Cuánto es tensionado? ¿Y por qué sube el 10? ¿Qué pasó allí? Eso es lo primero que había que ver, ¿no? ¿O no será que, por ejemplo, mis estudiantes que van de SICUE o los jóvenes trabajadores, yo tengo familiares incluso que se fueron allá, bueno, pues fueron por la empresa a trabajar, ¿no? A trabajar a Madrid, por la empresa, y la empresa quería que trabajaran allí, pues la empresa sacó la chequera y pagó los 3.000 euros, que suben los precios, sí, pero quiere que los trabajadores trabajen allí. ¿Me explico? ¿Y qué le vas a hacer si la empresa los manda a trabajar allí, pero y la empresa también después desembolsa y les paga el alquiler? ¿No? Porque son trabajadores desplazados, digamos, por unos meses, ¿no? Son ingenieros muy parientes, ¿no? Pues tiene que ir para Madrid, pues le buscó un piso en Madrid y sacó la chequera y pagó, punto, ¿no? Y como si hay muchos que quieren ir así, va a subir los precios en esas zonas. Y hay que preguntar qué tienen esas zonas de atractivo, por qué tienen esas zonas de bueno, etcétera, porque no se puede esperar. Pero ¿cuánto a partir de cuánto es tensionado? ¿Y dónde empieza la tensión? Más que esas zonas tensionadas tienes que pedirlas a la comunidad autónoma o al ayuntamiento, me parece. ¿Y cómo las va a definir esas zonas? Sí, es un poco ponerle puertas al campo. ¿Qué? Es un poco ponerle Porque puertas al campo. A lo mejor en zonas periféricas de la propia ciudad, o menos visibles, a lo mejor los alquileres subieron más. ¿Y cuál es la zona? Por ejemplo, piensa en una zona, yo que sé, un barrio normal de Madrid, no un barrio céntrico, ¿no? Por ejemplo, que abran yo que sé, un supermercado al lado, abran una escuela buena o abran alguna cosa que sea atractiva, ¿no? O de repente le ponen una parada del metro, o de repente, digamos que mejora aquella zona. Y a lo mejor los alquileres allí suben el 40%. Es una zona tensionada también. Eso pasa, ustedes lo conocen mejor que yo. Sí, literalmente. Por cosas de este estilo, porque te abren un hiper o te abren y cambia el barrio. Cosa que es atractiva. Bueno, pues ese barrio pues ahora es tensionado, porque se volvió más atractivo, porque abrieron una escuela buena, yo que sé, una cosa así, ¿no? Antes decían de las paradas de metro y estas cosas así. Pues sí, y es tensionado ya, pero a lo mejor no es el centro, es un barrio periférico de la ciudad. También le va a poner una zona. ¿Y cuánto es el alcance de la zona? ¿Cuántos metros va a poner? ¿Y qué criterio va a usar para definirlo? ¿No? No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en Barcelona en concreto había el caso, yo lo llamo caso promotor, que digamos que se exigía desde el Estado que un porcentaje de los pisos de promoción de obra nueva, no sé si recuerda, era un 20%, no me quiero colar, me parece que era un 20%, fueran destinados a alquiler público. Entonces, claro, yo pienso en este tipo de situaciones, ¿qué inversor en su sano juicio va a poner en riesgo su capital para ganar evidentemente un beneficio, una promoción, una obra nueva, si el 20% de esas viviendas las va a tener que destinar a alquiler público? Es decir, te cojo el dinero del privado y lo destino para el público porque sí. No sé, ¿qué opina de esto?
No, es malo no solo para el como promotor. Yo si fuera un inquilino, yo no me iría, y si fuera un inquilino modesto, no me iría a vivir a un barrio de alto standing, por mucho que tuviera interés público, porque todo me saldría carísimo. Aunque el edificio mío fuera barato, los sitios de alto standing acostumbran a ser muy caros todo, no solo el edificio, los cafés, todos. Yo veo en el centro de Madrid que no tienen los mismos precios que otros sitios, y otro tipo de bienes, no solo la vivienda. Sí, los Así, restaurantes, todo, o sea, todo. los restaurantes, todo acostumbra a ser distinto. Yo no estaría cómodo en un sitio así. Por ir terminando, profesor, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría comentar un libro que me regaló mi amigo Jaime en la cuarentena, perdón, en la pandemia, La conquista de la pobreza, de Henry Hazlitt, Sí. en el que propone como solución al nombre de este libro, La conquista de la pobreza, la inversión. España es un país atractivo para la inversión internacional a nivel de ladrillo. Parece que a muchos parece molestarle la atracción de riqueza. ¿Cree que la inversión extranjera puede ser uno de los caminos para una España más próspera? Hombre, es uno de ellos. Cada país tiene sus ventajas, ¿no? Pues unos tienen petróleo, otros tienen una densidad de población buena, o tienen una serie de cosas. Pues que tiene sol, aprovecha el sol. El sol, o que tiene mucho terreno libre, que tiene unas costas fantásticas, ¿no? Tienen un sol fantástico, tienen un clima bueno, que es bueno para que vengan muchos jubilados a vivir aquí, o para eso. En Estados Unidos no tienen problema ninguno que Florida o California pues, se especialicen, tienen amplias zonas para jubilados, y muchos jubilados del norte del país se quieren ir a vivir allí. Un nivel de vida bueno, es un país pacífico, es un país tranquilo, porque no vas a querer aprovechar esas ventajas. Cada uno aprovecha las suyas. Usted tiene otras ventajas, las aprovecha. Usted tiene las suyas, aprovechalas también. Nosotros no tenemos casi ningún recurso natural. Ni gas, ni petróleo, tenemos nada. Pues tenemos sol, pues aprovechemos lo que tengamos. Cada uno intenta aprovechar lo que puede, porque vamos a renunciar a eso. Además que es una cosa que en principio no es dañina, ¿no? Normalmente lo que hacen es construir en sitios que no están construidos, o revitalizar pueblos que a lo mejor están apagados, y evitan que mucha gente se emigre. Muchas poblaciones costeras de España, la gente no emigra o no marcha precisamente porque hay un flujo de personas que vienen de fuera, de turistas, etcétera, que le dan vida a los sitios y les permite a esas personas seguir viviendo donde vivieron toda su vida, ¿no? De una forma buena. Yo lo veo en muchos pueblos de la costa de Galicia. San Senso o Bayona, sitios así de este estilo, son sitios que de otra forma pues estarían apagados, pero tanto el turismo, la gente, sus terrenos se revalorizan, sus tierras, sus negocios se revalorizan. ¿O qué tiene de malo todo eso? Y pueden seguir viviendo donde vivieron toda la vida. Son zonas que no tuvieron que emigrar. Yo no acabo de ver, no supongo que en el resto de España pasará algo semejante. ¿Está de acuerdo entonces con la afirmación o con la frase de que la solución para la pobreza pasa por la inversión? Sí. Es el capitalismo, claro. Pues genial, profesor. Bueno, siento tener que acabar ya con la charla. Yo me quedaría toda la tarde, evidentemente, hablando. Ya tendremos más, venga. Ha sido un placer y nada, simplemente, bueno, para quien no lo sepa dónde puede contactarle, dónde puede encontrarle, hay 1000 contenidos en YouTube, en muchas redes, pero bueno. Yo no uso las redes, no sé lo que hay por ahí, prefiero no saberlo. Bueno, si no, buscadle en YouTube, tiene un montón de contenido de muchísimos temas, de política, de sociología, de economía, del liberalismo, del capitalismo. Y nada, un placer, profesor. El placer fue mío, don señor Paz. Hasta la próxima, si nos quiere. Espero que haya quedado bien la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao. Surfing